Es más, hasta hay fanfiction que parten de la premisa de que ¿qué pasaría si los personajes de Naruto estuvieran en el mundo de Juego de Tronos, por ejemplo? Seguramente hay algún fanfiction acerca de eso. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Soy Luisa y el día de hoy les traigo, como bien figura en el título, una recomendación para todos aquellos que dicen yo quiero comenzar a escribir, pero no sé cómo hacerlo. Esta es una opción. Y si en algún momento te llegas a preguntar, ¿pero qué es un fanfic? ¿Qué es el fanfiction? Pues fácil, para no complicarnos demasiado, básicamente, como la misma palabra lo menciona, es ficción escrita por fans. El fanfiction engloba todas aquellas historias que nacen de algo que no nos gustó en el canon, algo que nos hizo falta en el canon, algo que el canon no nos dio, no nos cumplió y necesitábamos nosotros verlo. Que querías que Hermione se quedara con Draco, escribiste un fanfiction. Que querías que el final de Juego de Tronos de la serie fuera otro, vas y escribes un fanfiction. Que las películas de Star Wars no te gustaron nada y tú te sabes mejor el mundo que quien la dirigió, pues vas y escribes un fanfiction. Yo misma, antes de adentrarme en el mundo de las letras y de los libros oficialmente, escribía fanfiction de mis series y animes favoritos. Bueno, aunque el primero que comencé a idear, aún sin saber que existía esto, que fue como a los 14 años, 13 años, fue uno de una película, de la primera película, segunda película de Harry Potter, pero solo fue una idea, jamás lo plasmé. Mi primer fanfiction fue de Yu-Gi-Oh! Y como escritora y lectora de fanfiction, puedo decirles que es un ejercicio bastante eficaz si quieres comenzar a escribir alguna historia y no sabes ni por dónde comenzar. Es una opción, de verdad. Puntos buenos de atreverte a escribir tu propio fanfiction. Por lo general son de temas, series de anime, series de plataformas, películas, libros que te gustan y por ende ya conoces. Entonces, si la historia o aquello que te atraes o sobre lo que vas a escribir tu fanfiction es sobre todo fantasía o paranormal, histórica, pues por una parte ya te ahorraste todo el trabajo del world building que se necesita para poder escribir un texto, puesto que en la obra original ya está y mucho de ellos ya lo conoces y lo tomas. Esto también aplica a los personajes. El desarrollar unos buenos personajes que resulten creíbles o aquellos con los que puedas ser capaz de empatizar es algo muy complicado, no cualquiera podemos conseguirlo. Por ello, tú en una obra que ya está plasmada, que ya está escrita, tomas como referencia a sus personajes, puedes tomar dos caminos. Uno, ya conoces al personaje, conoces sus actitudes, cómo reaccionaría ante ciertas situaciones, entonces sigues por esa línea y respetas el carácter del personaje. O dos, a pesar de que ya conoces este personaje, quieres hacerle una personalidad diferente y en lugar de que Perenganito, Sutanito es originalmente muy serio, muy frío y poco expresivo, tú decides que en ciertos momentos sea el más cariñoso del mundo y el más espléndido, y eso te permite desarrollar el carácter ya sea de este personaje o de uno propio, a como a ti te gustaría que reaccionara. Y eso ya es un ejercicio de escritura, ya que estás partiendo de una base ya establecida para tú mismo ir moldeando la figura, ir moldeando el carácter de los personajes a través de tu texto. Y así te permites encontrar tu propia voz como un autor, que eso también es muy complicado. Incluso te permite aprender a desarrollar los diálogos de manera en la que resulten creíbles, puesto que comienzas a darle su propia voz a los mismos personajes dentro de la historia. Les voy a dar mi ejemplo. Yo cuando escribí mi primer fanfiction tenía que ponerle como si fuera un guión teatral. Perenganito dijo esto, Sutanito respondió. En medio de ellos había una silla que los separaba, pero, y de nuevo, Sutanito
comentó que había hecho esto todo el día. Entonces, como que si fuese una obra teatral, un guión de teatro, nada más aparecía el nombre del personaje y el diálogo. Todavía no era capaz de darle una voz propia al personaje, que cuando estuviese hablando y en base a las descripciones que tú das de las reacciones del personaje, pueda el lector saber de quién estamos hablando, sin necesidad de que pongas antes del diálogo el nombre del personaje respectivo. Para hacer un poco más claro mi ejemplo, básicamente pasé de esto a esto. Otro de los puntos buenos del fanfiction es que es por lo regular un poco más sencillo concluir una historia, porque los que hemos escrito a veces nos cuesta trabajo llegar a ese final, la dejamos a medias porque no sabemos cómo continuar. Pero cuando hablamos de un fanfiction, pueden ser desde los one shot, aquellos que se conforman por solo un capítulo o un relato corto en el que describimos la situación o contamos aquello que queremos narrar de una manera muy breve, o aquellos que se extienden por capítulos siguiendo una línea de historia que lo amerite. Por ejemplo, hay una escena en tu libro favorito que no se especifica allí, que te lo dejan a la imaginación. Tú te quedas con ganas de saber qué pasó dentro de esa habitación, dentro de esa alcoba, en ese bosque, esa noche en específico. Y entonces comienzas a desarrollar la escena en tu cabeza y las plasmas finalmente. Ese es un ejercicio de escritura. O bien a tu manga favorito o tu serie de Netflix te la dejaron incompleta porque decidieron que así tenía que ser, o que el final resultó que era abierto y tú te quedaste con muchas dudas. Entonces comienzas a desarrollar una continuación. Que al final la protagonista o el protagonista de tu libro no se quedó con quien tú deseabas, escribe un fanfiction. Cómo estas dos personas que en su vida se han hablado pueden llegar no solo a encontrarse y coincidir en muchos momentos, sino a enamorarse. Ahora bien, cabe señalar que el tema de los fanfic y el fanfiction es polémico, puesto que a pesar de que hay personas a las que nos gusta tanto escribirlo como leerlo, como consumirlo, hay personas a las que no, que consideran que es un desastre. Y hay autores que no están de acuerdo con que las personas nos basemos en sus obras para escribir fanfiction, y es respetable. Por eso es importante, número 1, los disclaimers de que esa obra originalmente no es nuestra. Hay que reconocer el trabajo del autor, ese trabajo que en nosotros caló tanto y que nos importa, y por tanto queremos escribir un fanfiction. Y número 2, no lucrarnos, de verdad, respetemos el trabajo de los autores. Y bueno, ya para concluir, si eres una persona de aquellas que dicen que no saben por dónde comenzar a escribir, pero tienen deseos de hacerlo, piensa en aquella obra que tanto te gustó, pero que hubo un instante en el que tú consideras que habría sido mejor si ocurriera esto, si el personaje hubiese decidido hacer otra cosa, y a partir de allí puedes crear una historia y tomarlo como un ejercicio de escritura para cuando tengas la oportunidad de escribir tus propios proyectos. Y si es una de esas personas que no quieren fanfiction o obras derivadas de subtexto, pues respetarlo. Y bueno, hasta aquí el video. De verdad los animo a que en algún momento de su vida escriban fanfiction. Yo soy pro fanfiction. Los fanfics me encantan. Durante mucho tiempo significaron mucho para mí. Sin más que agregar por el momento, me despido esperando vernos pronto. Adiós.